¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si dejaras de lado todas tus preocupaciones y confiaras completamente en Dios? Imagínate cómo cambiaría tu vida si pudieras sentir una paz que va más allá de toda comprensión, si las tormentas ya no te sacudieran, y en lugar de miedo, experimentaras una profunda tranquilidad. No te preocupes más. Cuando te abandonas en la confianza total en Dios, algo misterioso sucede, algo que transforma tu manera de vivir. Hoy te invito a descubrir 20 poderosas razones basadas en la Biblia que te mostrarán lo que Dios puede hacer cuando confías plenamente en Él. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Salmo 55, versículo 22. Este versículo invita a la reflexión sobre una de las promesas más reconfortantes de las Escrituras, la capacidad de confiar en Dios con todas nuestras preocupaciones. Para entender la profundidad de este pasaje, primero debemos examinar lo que significa echar nuestra carga. En tiempos antiguos, la palabra carga se utilizaba para describir no solo el peso físico, sino también el emocional y espiritual. Las cargas de la vida pueden ser difíciles de llevar solos, como el peso de la preocupación, el temor y la ansiedad. Este salmo, escrito por David, quien enfrentó grandes pruebas en su vida, es una súplica para liberar esos pesos. Imagina a alguien que camina con una mochila llena de piedras. Cada piedra representa una preocupación, problemas financieros, enfermedad, relaciones rotas, incertidumbre sobre el futuro. Dios no solo nos invita a entregarle estas piedras, sino que nos promete que Él las sostendrá por nosotros. No estamos diseñados para llevar este peso solos. David experimentó esto de primera mano. En su huida de Saúl, enfrentando el riesgo de la muerte, David aprendió a echar sus preocupaciones sobre el Señor. ¿Cómo podemos hacer lo mismo hoy? Este versículo nos llama a la acción. No se trata solo de un pensamiento pasivo, sino de un acto intencional de liberación. Echar nuestras cargas sobre Dios implica una decisión consciente de dejar de intentar resolver todo por nosotros mismos. Cada vez que sentimos la presión del estrés o la ansiedad, debemos recordar que hay alguien más fuerte que nosotros, que está dispuesto y es capaz de llevar esas cargas. La clave aquí es la palabra sustentará. No significa que simplemente eliminará todos los problemas, sino que nos dará la fuerza para soportar las circunstancias difíciles. Podemos profundizar este punto explorando cómo otras figuras bíblicas echaron sus cargas sobre Dios. Pensemos en Moisés, quien, cargado con la responsabilidad de guiar a los israelitas, clamaba constantemente a Dios. O Job, quien, a pesar de perderlo todo, descargaba sus lamentos y preguntas sobre el Señor. Ambos encontraron en Dios el apoyo necesario para continuar. En la vida moderna, este principio sigue siendo tan relevante como lo fue en tiempos bíblicos. Puedes ilustrar esto con historias contemporáneas de personas que, frente a situaciones imposibles, eligieron confiar en Dios y encontraron fortaleza para seguir adelante. Este acto de entrega no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. A medida que confiamos en Dios, comenzamos a experimentar su paz sobrenatural. La Biblia promete que Él te sustentará, lo que significa que Dios nos provee el apoyo necesario en cada situación, no siempre quitando el problema, pero sí dándonos la gracia para enfrentarlo. Número 2. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23, versículo 1. El Salmo 23 es quizás uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, y por una buena razón. Este versículo ofrece una imagen poderosa de Dios como nuestro pastor, alguien que nos guía, nos cuida y nos protege. Para entender completamente la profundidad de esta declaración, primero debemos comprender el contexto de un pastor en tiempos bíblicos. El trabajo de un pastor en Israel no era solo vigilar las ovejas. Era una responsabilidad que implicaba guiar, alimentar, proteger y sanar a las ovejas. Era un compromiso diario, constante y sacrificial. Cuando David escribe, «El Señor es mi pastor», está evocando esta imagen de cuidado incansable. En nuestra cultura moderna, donde el ritmo de vida es rápido y a menudo desconectado de la naturaleza,
Es fácil olvidar lo que realmente significa estar bajo el cuidado de un pastor. Pero cuando entendemos que Dios nos cuida de la misma manera que un pastor cuida de sus ovejas, comenzamos a apreciar la tranquilidad que esto ofrece. El pastor conoce a cada una de sus ovejas por su nombre, y está dispuesto a dejar las 99 para ir en busca de la que se pierde. Mateo 18, versículo 12. El siguiente aspecto de este versículo es: nada me faltará. Esta es una declaración audaz, especialmente en un mundo donde a menudo nos sentimos insuficientes o preocupados por nuestras necesidades materiales y emocionales. Pero este versículo no se refiere simplemente a las necesidades físicas, aunque ciertamente incluye provisión material. También habla de la plenitud espiritual. En Dios encontramos todo lo que necesitamos para el alma: paz, propósito, amor y dirección. Para profundizar aún más, podemos considerar cómo Jesús se identificó a sí mismo como el buen pastor, Juan 10, versículo 11. Jesús toma este concepto y lo lleva a un nivel superior, declarando que Él no solo cuida de sus ovejas, sino que da su vida por ellas. Este sacrificio supremo nos muestra el tipo de relación que Dios desea tener con nosotros. No somos solo un número entre muchos, sino que somos individualmente amados y conocidos por Dios. Una aplicación práctica de este versículo en la vida diaria es aprender a descansar en la suficiencia de Dios. A menudo, la ansiedad surge de sentir que nos falta algo: dinero, éxito, relaciones o incluso paz interna. Pero cuando afirmamos que nada me faltará, estamos diciendo que Dios es suficiente para suplir todas nuestras necesidades, sean grandes o pequeñas. Es un acto de fe decir: Dios, confío en que tú eres todo lo que necesito. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre la dirección de nuestras vidas. Al igual que las ovejas necesitan guía, nosotros también necesitamos la dirección de Dios. En un mundo lleno de distracciones, es fácil perder el rumbo. Pero cuando permitimos que Dios sea nuestro pastor, Él nos lleva a verdes pastos y aguas tranquilas. Salmos 23, versículos 2 y 3, lo que simboliza la paz y el bienestar espiritual. Número 3. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41, versículo 10. Este versículo contiene una de las promesas más poderosas y reconfortantes de la Biblia. A menudo el temor y la preocupación están entrelazados, pero aquí Dios nos habla directamente. No temas. Imagínate a Dios diciéndote estas palabras, no solo en tiempos de peligro extremo, sino en el día a día, cuando te enfrentas a decisiones difíciles, incertidumbre sobre el futuro, o cuando las circunstancias parecen estar fuera de tu control. Esta frase es una garantía de su presencia constante en nuestra vida. No estamos solos en la travesía de la vida, y ese «yo estoy contigo» es una declaración que lleva consigo una promesa increíble. Dios, el creador del universo, camina con nosotros en cada paso. Pero la parte más profunda de este versículo es la razón por la cual no debemos desmayar. No se trata solo de la compañía de Dios, sino de su identidad, porque yo soy tu Dios. Este yo soy tu Dios nos recuerda quién es Él realmente. No es un espectador distante, sino un protector activo, que no solo nos acompaña, sino que nos sustenta, nos fortalece y nos da el coraje para continuar. Aquí podemos reflexionar sobre cómo muchas veces, cuando enfrentamos situaciones difíciles, nuestro primer instinto es desmayar, rendirnos o temer. Sin embargo, Dios está diciendo que cuando confías plenamente en Él, no tienes que temer porque estás en manos seguras, en las manos del Todopoderoso. Podemos ver este concepto en la historia de Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios llamó a Josué a liderar al pueblo de Israel en la tierra prometida. A lo largo del libro de Josué, Dios le repite una y otra vez: sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes. La tarea que enfrentaba Josué era monumental, pero la promesa de Dios de estar con él lo sostuvo. De la misma manera, cuando estamos al borde de situaciones que parecen insuperables, debemos recordar que Dios está con nosotros, como lo estuvo con Josué, dándonos la fuerza para no desmayar. Además, este versículo es un llamado a cambiar nuestra perspectiva sobre el temor. El temor nos paraliza, nos roba la paz y la confianza en lo que Dios puede hacer. Pero, al confiar plenamente en Dios, ese temor comienza a disiparse.
Imagina a una persona navegando por una tormenta en el mar. Sin un capitán experimentado, estaría llena de miedo. Pero con un capitán a cargo, que sabe cómo enfrentar las olas y la tormenta, la confianza vuelve. Así es confiar en Dios. Él es nuestro capitán, y aunque las circunstancias sean inciertas, su presencia nos da la certeza de que llegaremos a puerto seguro. En la práctica, podemos aplicar este versículo a nuestras vidas diarias, recordando que cada vez que el temor toque la puerta de nuestro corazón, podemos responder con la promesa de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. Este acto de confianza transforma la manera en que vivimos. Ya no caminamos con incertidumbre, sino con la seguridad de que el Dios del universo está a nuestro lado, sosteniéndonos, guiándonos y protegiéndonos. Número 4. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3, versículo 5. Este versículo nos presenta una invitación radical. Confiar en Dios con todo nuestro corazón. No es algo parcial, no es una confianza dividida entre nuestras propias capacidades y las de Dios, sino una entrega total. Pero, ¿qué significa realmente confiar en Dios con todo el corazón? Para entender esto, pensemos en la naturaleza de la confianza. Cuando confías en alguien, le entregas algo valioso, ya sea tu tiempo, tu energía o tus emociones. Pero confiar en Dios va aún más allá. Es darle el control completo de nuestras vidas, sabiendo que Él tiene un plan mejor que el nuestro. Este versículo también nos advierte que no debemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento. ¿Cuántas veces hemos tratado de resolver nuestros problemas basándonos únicamente en nuestra lógica o en lo que vemos? En esos momentos, nos apoyamos en lo que creemos saber. Pero aquí es donde se requiere un cambio de paradigma. Dios nos pide que depositemos nuestra confianza en Él, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. La clave de este versículo es que no se trata de negar nuestro entendimiento o ignorar la razón, sino de reconocer que nuestras capacidades son limitadas. Nuestra visión del mundo es, en comparación con la de Dios, increíblemente pequeña. Él ve el cuadro completo, mientras que nosotros solo vemos una parte. En la vida, muchas veces no entendemos por qué suceden ciertas cosas, y es en esos momentos cuando este versículo nos desafía a confiar en Dios por encima de lo que podemos comprender. Podemos ilustrar esta verdad con la historia de Abraham. Dios le pidió que dejara su hogar y fuera a una tierra que no conocía. Humanamente, no tenía sentido dejar todo por una promesa incierta, pero Abraham confió en Dios con todo su corazón, sin apoyarse en su propio entendimiento. Y Dios cumplió su promesa, haciendo de Abraham el padre de una gran nación. En la vida diaria, confiar en Dios implica renunciar al control, algo que a menudo nos cuesta mucho hacer. Nos gusta tener el control, planificar y predecir los resultados. Sin embargo, cuando entregamos nuestras decisiones, planes y sueños a Dios, estamos diciendo: Señor, confío en que tú sabes lo que es mejor para mí, incluso cuando no lo entiendo. Esta confianza profunda es liberadora. Nos permite vivir sin la carga de intentar controlarlo todo, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto. La aplicación de este versículo es desafiante pero vital. Nos invita a hacer una pausa cada vez que enfrentamos decisiones difíciles o cuando nuestras circunstancias parecen no tener sentido, y nos recuerda que debemos confiar en el Señor con todo nuestro ser. En lugar de apoyarnos en lo que creemos saber, elegimos apoyarnos en la sabiduría infinita de Dios, quien sabe y ve mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Número 5. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, versículo 28. Este versículo es una de las invitaciones más conmovedoras que Jesús nos ofrece. Nos llama a venir a Él cuando estamos cansados, agobiados y sobrecargados. En un mundo que constantemente demanda más de nosotros, más trabajo, más productividad, más responsabilidades, este versículo ofrece un refugio. Jesús reconoce que nuestras almas se fatigan bajo el peso de la vida, y Él, como el buen pastor, nos invita a encontrar descanso en su presencia. La palabra descanso aquí no solo se refiere a un descanso físico, sino a un descanso profundo para el alma. Es el tipo de descanso que solo se encuentra cuando dejamos de luchar con nuestras fuerzas y nos entregamos completamente a Dios.
Jesús no promete eliminar todas nuestras dificultades, pero sí promete darnos un descanso interno, una paz que no depende de las circunstancias externas. Podemos profundizar este tema explorando cómo el descanso en Jesús es diferente al descanso que el mundo ofrece. El mundo nos dice que podemos descansar cuando terminemos nuestras tareas, cuando hayamos alcanzado el éxito, o cuando las cosas vayan bien. Pero Jesús nos dice que el descanso verdadero viene cuando venimos a Él, tal como estamos, con nuestras cargas, incluso en medio de la tormenta. Esto es revolucionario, porque significa que no tenemos que esperar a que nuestra vida sea perfecta para encontrar paz. La paz de Dios está disponible ahora, en este momento, si tan solo decidimos confiar en Él. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras cargas. A menudo, cargamos con cosas que no deberíamos llevar. Ansiedades, temores, preocupaciones por el futuro, resentimientos del pasado. Todo esto añade peso innecesario a nuestra vida. Jesús nos llama a dejar esas cargas a sus pies. En su tiempo, los agricultores cargaban grandes pesos sobre sus animales para transportar mercancías. En la misma analogía, nuestras almas no están diseñadas para llevar esas cargas pesadas por mucho tiempo. Solo en Jesús podemos encontrar alivio. En la vida práctica, este versículo nos desafía a hacer una pausa, evaluar nuestras vidas y considerar qué cargas estamos llevando que podríamos entregar a Dios. La oración es la herramienta que nos permite hacer esta transferencia. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, también entregamos nuestras preocupaciones, sabiendo que Él está listo para llevarlas por nosotros. Número 6. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14, versículo 1. Este versículo proviene de una de las conversaciones más íntimas de Jesús con sus discípulos, justo antes de enfrentar su crucifixión. Jesús sabía que el tiempo de su partida estaba cerca, y también sabía que sus discípulos sentirían miedo, confusión y angustia. En medio de esta turbulencia emocional, les da una instrucción clara: no se turbe vuestro corazón. Esta frase, aunque breve, tiene un poder profundo. Nos invita a detener el caos interno que a menudo sentimos cuando enfrentamos lo desconocido o el sufrimiento. El término turbar, en este contexto, sugiere una agitación interna, un estado de ansiedad o confusión. Jesús reconoce que la vida nos presenta circunstancias que pueden sacudirnos profundamente. Sin embargo, su mensaje no es solo reconocer esa agitación, sino también ofrecer una solución: creer en Dios y creer en Él. Esta doble instrucción es crucial. No es suficiente simplemente decir «no te preocupes» sin dar una alternativa. Jesús nos está invitando a reemplazar esa preocupación con confianza en Dios y en Él mismo. Podemos expandir este punto examinando la confianza que los discípulos tenían en Dios. Como judíos, habían sido enseñados desde la niñez a confiar en Yahvé, el Dios de sus padres, pero ahora Jesús está pidiéndoles algo más: que también confíen en Él como el Hijo de Dios. Esta transición no fue fácil, y podemos ver esto reflejado en las preguntas que hicieron más adelante en este capítulo de Juan. A menudo, nosotros también luchamos con esta doble confianza. Creemos en Dios en términos generales, pero cuando se trata de confiar en Jesús en nuestra vida cotidiana, puede ser un desafío mayor. Una forma de profundizar esta enseñanza es reflexionar sobre lo que significa creer en Dios de una manera práctica. Creer no es solo un acto intelectual, es una postura de vida. Es vivir cada día con la certeza de que Dios está en control, incluso cuando nuestras emociones nos dicen lo contrario. Jesús sabía que sus discípulos iban a enfrentar tiempos difíciles, persecuciones, traiciones y eventualmente su propia muerte. Sin embargo, les asegura que, aunque los eventos alrededor de ellos sean turbulentos, su corazón puede permanecer en paz si eligen confiar. Esta promesa de paz no es solo para los discípulos, sino para todos nosotros hoy. Nuestras vidas están llenas de momentos de incertidumbre, ya sea en el ámbito personal, familiar o profesional. Pero en lugar de dejarnos llevar por la preocupación, Jesús nos invita a poner nuestra fe en acción, a creer activamente en la bondad y el propósito de Dios. A menudo, la fe no elimina los problemas, pero cambia cómo los enfrentamos. Cuando confiamos en Dios y en Jesús,
Experimentamos una paz interna que trasciende las circunstancias externas. En términos prácticos, podemos aplicar este versículo haciendo de la fe una práctica diaria. Esto implica comenzar cada día recordando las promesas de Dios, orando y confiando en que, pase lo que pase, Él tiene el control. También implica tomar decisiones basadas en esa fe. A veces, nuestras emociones nos dirán que entremos en pánico, pero la fe nos invita a responder de una manera diferente, con confianza y calma. Número 7. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, versículo 3. Este es un versículo de promesa que nos invita a la intimidad con Dios. Aquí, Dios mismo nos llama a clamar a Él, a buscarle en medio de nuestras dificultades y confusiones, con la seguridad de que Él nos responderá. Este versículo no solo habla de la oración como una forma de pedir, sino también como una herramienta para descubrir los misterios de Dios. Él promete revelarnos cosas grandes y ocultas, lo que nos lleva a pensar en los tesoros espirituales que solo se encuentran cuando buscamos a Dios de manera sincera. Este clamor es más que una oración superficial. Es una búsqueda profunda, una llamada desde lo más profundo de nuestra alma. A menudo, nuestras oraciones pueden ser rápidas, apresuradas por la rutina diaria. Sin embargo, este versículo nos invita a una oración más deliberada, una oración que se adentra en los misterios de la voluntad de Dios. Cuando clamamos a Dios, estamos abriendo la puerta a una comunión más profunda, y la promesa aquí es que Dios nos responderá. Dios no es un Dios distante que ignora nuestras súplicas. Al contrario, Él se deleita en revelarse a aquellos que le buscan con todo el corazón. En este versículo de Jeremías, se nos asegura que Dios nos enseñará cosas que están más allá de nuestra comprensión humana. Esto significa que hay aspectos de nuestra vida, nuestro propósito y nuestro futuro, que solo Dios puede revelar a través de la oración. Una manera de profundizar en este versículo es meditar en las veces en que Dios ha respondido de maneras inesperadas, revelándonos verdades que nunca habríamos podido descubrir por nuestra cuenta. Un ejemplo bíblico perfecto de esto es Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie podía interpretar, Daniel clamó a Dios, y Dios le reveló el significado del sueño, algo que estaba oculto para todos los demás. De la misma manera, cuando confiamos plenamente en Dios y clamamos a Él, nos promete que revelará sus misterios y nos dará dirección. Además, este versículo nos invita a una fe expectante. A veces oramos sin realmente esperar que Dios responda, pero aquí, Dios nos dice claramente, yo te responderé. Esta promesa nos llena de esperanza y confianza en que no estamos solos en nuestras luchas. Incluso cuando parece que no hay respuesta inmediata, podemos estar seguros de que Dios está escuchando y actuando en nuestras vidas de maneras que quizás no comprendamos de inmediato. Para aplicar este versículo en la vida diaria, podemos comenzar a ver la oración como una oportunidad para descubrir más de Dios. En lugar de solo orar por nuestras necesidades inmediatas, podemos pedirle que nos muestre las cosas grandes y ocultas que aún no entendemos, su voluntad para nuestras vidas, su propósito en medio de las pruebas y las lecciones que quiere enseñarnos. La oración se convierte en una aventura, un espacio donde Dios revela más de su carácter y de su plan para nosotros. Número 8. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23, versículo 4. Este versículo es una de las declaraciones más poderosas de confianza en medio del peligro. El valle de sombra de muerte representa esos momentos en la vida en los que nos sentimos rodeados de oscuridad, incertidumbre o incluso muerte literal o figurada. Son esos tiempos en los que parece que todo está en contra de nosotros, cuando la vida se vuelve abrumadora y no vemos una salida clara. Sin embargo, David declara que, incluso en esos momentos, él no temerá. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Aquí podemos profundizar en el concepto de la presencia de Dios. No es solo que Dios esté presente de manera pasiva, sino que su presencia activa nos protege, nos guía y nos fortalece. La imagen de caminar a través de un valle oscuro evoca una sensación de soledad y miedo. Pero la promesa es que no estamos solos. Dios camina con nosotros.
asegurándonos que no importa cuán profundas sean las sombras, su luz siempre estará allí para guiarnos. Para explorar este versículo, pensemos en cómo Dios ha sido fiel en nuestras vidas, especialmente en los momentos de mayor dificultad. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios se presenta en los momentos más oscuros. Cuando los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, parecía que no había salida. Pero Dios abrió el mar y les proporcionó un camino. En nuestras vidas, Dios también hace caminos en medio de los valles de sombra de muerte que enfrentamos. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre nuestra respuesta al miedo. A menudo, el miedo es una reacción natural a las circunstancias difíciles, pero aquí se nos recuerda que no tenemos que vivir en ese miedo. En lugar de dejarnos dominar por la oscuridad que nos rodea, podemos elegir confiar en la presencia constante de Dios, sabiendo que Él está a nuestro lado, guiándonos a través de las situaciones más desafiantes. Una manera de aplicar este versículo es recordar que, en los momentos de mayor incertidumbre, Dios está más cerca de lo que pensamos. A menudo, en los valles más oscuros de la vida, es cuando experimentamos la presencia de Dios de manera más tangible. Él no nos deja solos para enfrentar nuestras pruebas. En cambio, camina con nosotros, protegiéndonos del mal y llevándonos a un lugar de seguridad. Número 9. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91, versículo 1. Este versículo nos introduce a una imagen poderosa de refugio y protección. Habitar bajo el abrigo del Altísimo implica vivir en la presencia constante de Dios, no como visitantes esporádicos, sino como personas que han hecho de esa presencia su hogar. Aquí, el concepto de habitar es fundamental. No es algo temporal o pasajero, sino un estado permanente de vida. Habitar bajo el abrigo de Dios significa estar completamente inmersos en su protección y en su amor, como si estuviéramos bajo una cobertura que nos guarda de cualquier peligro externo. Para profundizar en este punto, pensemos en la palabra abrigo. Un abrigo es algo que te cubre, te protege del frío, del viento, de la lluvia. De la misma manera, cuando estamos bajo el abrigo de Dios, estamos cubiertos por su presencia, protegidos de las tormentas de la vida. En tiempos de incertidumbre y peligro, este versículo nos recuerda que podemos correr hacia Dios, y bajo su sombra encontramos seguridad. La siguiente parte del versículo habla de morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra aquí no es algo negativo o asociado con la oscuridad, sino una sombra de protección. En los tiempos bíblicos, cuando alguien estaba bajo la sombra de un árbol o una estructura, estaba protegido del sol abrasador y del calor intenso del desierto. Estar bajo la sombra de Dios significa que, en medio de las dificultades, Dios es nuestro refugio que nos alivia y nos protege. Podemos reflexionar en este punto sobre cómo Dios ha sido ese refugio para su pueblo a lo largo de la historia. En el Antiguo Testamento, Dios fue una sombra protectora para los israelitas en el desierto, cubriéndolos con una nube durante el día para protegerlos del calor. Del mismo modo, en nuestras vidas, cuando nos sentimos expuestos a los ataques, al estrés o a las presiones del mundo, Dios nos invita a habitar en su abrigo, donde nada puede hacernos daño. Habitar bajo el abrigo del Altísimo también implica una relación cercana y continua con Dios. No es solo buscarlo en momentos de crisis, sino vivir en esa cercanía diaria. Es una vida de comunión constante, donde confiamos en que su protección está siempre sobre nosotros. Una manera práctica de vivir este versículo es crear un espacio en nuestras vidas donde Dios sea el centro, donde su presencia sea nuestro refugio diario. Esto puede incluir momentos de oración, meditación en su palabra y una actitud constante de confianza en su protección. El Salmo 91 en su totalidad es un himno de confianza en la protección divina, y este primer versículo establece el tono de todo el Salmo. Nos invita a recordar que, cuando habitamos en Dios, su sombra siempre estará sobre nosotros, protegiéndonos de cualquier cosa que el mundo pueda lanzar en nuestro camino. Número 10. El que confía en el Señor será como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Salmos 125, versículo 1. Este versículo nos da una imagen de estabilidad inquebrantable.
El monte de Sión, que aquí representa a aquellos que confían en Dios, es una metáfora de algo que es firme, inamovible y eterno. Para entender completamente este versículo, necesitamos explorar lo que significa confiar en Dios de una manera que nos dé esta clase de estabilidad. Cuando confiamos en Dios, no estamos hablando de una confianza momentánea o frágil que se derrumba cuando las cosas no van bien. Al contrario, la confianza en Dios es como una roca firme que no se mueve ante las tempestades de la vida. Así como el monte de Sión se mantenía inamovible, aquellos que confían en Dios experimentan una fortaleza interior que no depende de las circunstancias. Esta estabilidad no viene de nuestra propia fuerza, sino de saber que Dios es inmutable, que sus promesas son firmes y que Él nunca cambia. Podemos profundizar este punto observando cómo los montes, en la Biblia, a menudo simbolizan lugares de fortaleza y presencia divina. El monte de Sión era considerado un lugar sagrado, el lugar donde Dios habitaba en el templo en Jerusalén. De la misma manera, cuando confiamos en Dios, estamos espiritualmente firmes, porque Él habita en nosotros. A pesar de que las circunstancias de la vida pueden cambiar, la persona que confía en Dios está arraigada en algo mucho más grande que el caos a su alrededor. En la vida diaria, confiar en Dios como el monte de Sión significa que no permitimos que las dificultades, las decepciones o las pruebas nos desestabilicen. Esta clase de confianza no es ingenua ni ciega, sino basada en la experiencia de saber que Dios ha sido fiel en el pasado y lo será en el futuro. Una manera de aplicar este versículo es preguntarnos, ¿qué tan firme es nuestra confianza en Dios? ¿Nos movemos fácilmente cuando las cosas no salen como planeamos? ¿O mantenemos nuestra fe firme como un monte que no puede ser derribado? Jesús mismo habló sobre la importancia de construir nuestra vida sobre una base firme. En Mateo 7, versículos 24 al 27, habla de dos tipos de constructores, uno que construyó su casa sobre la roca y otro que la construyó sobre la arena. Cuando vinieron las tormentas, solo la casa sobre la roca permaneció en pie. Así es confiar en Dios. Nos permite permanecer firmes cuando las tormentas de la vida golpean. Para ilustrar este punto, podemos recordar la historia de Job, un hombre cuya vida fue sacudida por pruebas extremas. A pesar de perderlo todo, Job mantuvo su confianza en Dios. Su vida es un ejemplo de lo que significa ser como el monte de Sión, inamovible ante las tormentas más violentas. Aunque Job pasó por momentos de profunda angustia, nunca dejó de confiar en Dios, y al final, su fe fue recompensada. Número 11. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, versículo 14. Este versículo es una de las promesas más impresionantes de Dios a su pueblo. En el contexto de este pasaje, los israelitas estaban atrapados entre el ejército egipcio que los perseguía y el mar rojo delante de ellos. Estaban aterrorizados, sintiéndose impotentes, sin salida. Fue en este momento de desesperación cuando Moisés, bajo la inspiración de Dios, les dijo: «El Señor peleará por vosotros». Este versículo nos recuerda que, en los momentos en los que nos sentimos más vulnerables y sin opciones, Dios es el que lucha nuestras batallas. Profundizando en este punto, podemos ver que la instrucción aquí es doble. Primero, Dios peleará por nosotros, lo que implica que Él está activamente involucrado en nuestras circunstancias. No estamos solos en nuestras luchas, sino que tenemos a un Dios que se pone de pie para defendernos. El pueblo de Israel no tenía ninguna posibilidad contra el ejército egipcio por su cuenta, pero Dios intervino de una manera milagrosa, dividiendo el Mar Rojo y permitiendo que los israelitas cruzaran a salvo. Este acto de intervención divina es un recordatorio de que, cuando confiamos en Dios, Él hará lo que parece imposible. La segunda parte de la instrucción es: «Y vosotros estaréis tranquilos». Este mandato es tan importante como la promesa. No se nos pide que nos inquietemos, que luchemos con nuestras propias fuerzas o que tratemos de encontrar soluciones humanas. Dios nos llama a estar tranquilos, a confiar en que Él está trabajando detrás de escena, incluso cuando no podemos ver cómo lo hará. Esta tranquilidad no es pasividad, sino una postura activa de fe y confianza en que Dios está en control. En la vida práctica,
Este versículo es extremadamente relevante. A menudo nos encontramos en situaciones en las que sentimos que estamos peleando nuestras batallas solos, ya sea en el trabajo, en las relaciones o en nuestras luchas internas. Este versículo nos recuerda que no tenemos que cargar con todo el peso de nuestras batallas. Dios está peleando por nosotros. Nuestra tarea es confiar en Él y estar tranquilos. Podemos aplicar este versículo orando en momentos de estrés o ansiedad, recordándonos a nosotros mismos que Dios está luchando nuestras batallas. A veces, la mayor batalla que enfrentamos es contra nuestro propio deseo de controlarlo todo. Pero este versículo nos invita a soltar ese control y confiar en que Dios está a cargo. La tranquilidad que Dios nos ofrece aquí no es solo una paz temporal, sino una paz profunda que viene de saber que Él está trabajando activamente en nuestra defensa. Número 12. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, versículo 33. Este versículo de Mateo nos ofrece una clave fundamental para vivir una vida plena y libre de preocupaciones: poner a Dios y su reino en primer lugar. Jesús, al dar este mensaje durante el Sermón del Monte, estaba hablando a una multitud que, al igual que nosotros hoy, tenía preocupaciones diarias: comida, ropa, seguridad, entre otras. Jesús sabía que la tendencia humana es preocuparse por estas necesidades materiales. Sin embargo, su enseñanza aquí es revolucionaria. En lugar de enfocarse primero en las preocupaciones del día a día, nos llama a buscar a Dios y su justicia, asegurándonos que, al hacerlo, todo lo demás será añadido. Profundicemos en lo que significa buscar primero el reino de Dios. Este mandato no es solo una recomendación, sino una prioridad absoluta. Buscar el reino de Dios implica orientar toda nuestra vida hacia sus principios, su voluntad y su justicia. Es vivir con una mentalidad que se centra más en lo eterno que en lo temporal. Al poner a Dios en el centro de nuestras vidas, nuestras prioridades cambian. Comenzamos a ver que nuestras necesidades materiales no son lo más importante, sino que lo más esencial es vivir una vida alineada con el propósito y la justicia de Dios. Un aspecto importante de este versículo es la promesa implícita: y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa que Dios conoce nuestras necesidades, y cuando ponemos nuestro enfoque en Él, no solo promete proveer lo que necesitamos, sino que lo hará de manera abundante. La clave está en confiar en su provisión, en lugar de caer en la trampa de tratar de resolver todo por nosotros mismos. Jesús nos está diciendo que, cuando nuestras prioridades son correctas, cuando ponemos a Dios primero, todo lo demás caerá en su lugar. Para ilustrar este punto, podemos recordar la historia de Salomón. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que pudiera pedir, en lugar de riquezas o poder, Salomón pidió sabiduría para gobernar con justicia. Dios se complació tanto con su petición, que no solo le dio sabiduría, sino también riquezas y poder. Este es un ejemplo claro de cómo buscar primero a Dios, y su justicia resulta en que todo lo demás sea añadido. En nuestra vida diaria, este versículo nos desafía a preguntarnos: ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Estamos buscando primero el reino de Dios? ¿O estamos enfocándonos en nuestras propias preocupaciones materiales? La ansiedad y el estrés a menudo provienen de tratar de controlar cada aspecto de nuestras vidas, pero este versículo nos invita a soltar ese control y confiar en que, cuando Dios es nuestra prioridad, Él cuidará de cada detalle. Practicar este principio puede ser tan simple como comenzar cada día con oración, buscando la dirección de Dios antes de enfrentar nuestras tareas cotidianas. Es un recordatorio de que nuestras necesidades serán suplidas por aquel que conoce incluso los detalles más pequeños de nuestras vidas. Número 13. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, y Él hará. Salmos 37, versículo 5. Este versículo nos presenta una promesa directa y clara: cuando confiamos nuestros caminos al Señor, Él actuará en nuestras vidas. Encomendar en este contexto significa entregar completamente nuestros planes, sueños, decisiones y preocupaciones a Dios. No es simplemente pedirle su bendición, sino permitir que Él tenga el control total de nuestra vida, confiando en que su plan es mejor que el nuestro. El versículo nos enseña que, cuando confiamos de esta manera, Dios
hará. No se trata de un resultado pasivo, sino de la acción de Dios interviniendo directamente en nuestras circunstancias. El acto de encomendar al Señor implica una profunda fe. Requiere soltar nuestro deseo de controlar los resultados y confiar en que Dios tiene un plan mayor. Esto puede ser difícil, especialmente cuando sentimos que nuestros caminos son inciertos o cuando las circunstancias parecen fuera de nuestro control. Pero aquí es donde la fe juega un papel fundamental. Confiar en que Dios es fiel a sus promesas y que cuando le entregamos nuestras vidas, Él obra a nuestro favor. Para profundizar este punto, podemos explorar ejemplos bíblicos donde la confianza en Dios resultó en su intervención divina. Pensemos en la historia de Nehemías. Cuando enfrentó la tarea monumental de reconstruir los muros de Jerusalén, encomendar su camino a Dios fue esencial. En lugar de depender de su propio entendimiento, Nehemías oró, buscó la guía de Dios y confió en que Él haría el camino para que la reconstrucción fuera posible. Y así fue. A pesar de la oposición y las dificultades, los muros fueron reconstruidos en tiempo récord, porque Nehemías confió plenamente en Dios. Este versículo también tiene un impacto práctico en nuestras vidas modernas. Muchas veces tratamos de resolver nuestros problemas por nuestra cuenta, confiando en nuestra propia sabiduría o recursos. Pero aquí Dios nos invita a encomendarle nuestros caminos. Esto significa rendir nuestros deseos y decisiones a su voluntad, sabiendo que Él hará lo que es mejor para nosotros. En lugar de preocuparnos por cómo saldrán las cosas, podemos descansar en la certeza de que Dios está obrando detrás de escena. Aplicar este versículo en la vida diaria puede ser tan simple como incluir a Dios en cada decisión que tomamos. Antes de embarcarnos en un nuevo proyecto o tomar una gran decisión, podemos orar y encomendar ese camino a Dios, confiando en que Él nos guiará en la dirección correcta. Al hacerlo, experimentamos una paz profunda, sabiendo que no estamos caminando solos, sino que Dios está trabajando activamente para cumplir su propósito en nuestra vida. Número 14. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Salmos 37, versículo 1. Este versículo aborda una lucha interna que muchos de nosotros enfrentamos, la tendencia a impacientarnos o sentir envidia cuando vemos que aquellos que no siguen a Dios parecen prosperar. En un mundo donde a menudo los injustos parecen avanzar más rápido o disfrutar de más éxito, este versículo nos recuerda que no debemos preocuparnos por ellos, ni dejarnos llevar por la envidia. En lugar de enfocarnos en lo que tienen o en cómo avanzan, se nos invita a confiar en que Dios tiene el control y que su justicia prevalecerá. Es fácil caer en la trampa de comparar nuestras vidas con las de los demás, especialmente cuando aquellos que no siguen los principios de Dios parecen prosperar. Pero este versículo nos ofrece una perspectiva divina. Nos recuerda que la prosperidad de los malignos es temporal, mientras que la bendición y la recompensa de aquellos que confían en Dios es eterna. El Salmo 37 en su totalidad nos asegura que Dios ve y recompensará la justicia a su debido tiempo. Podemos profundizar este punto examinando cómo la impaciencia y la envidia afectan nuestra relación con Dios. Cuando nos enfocamos en lo que otros tienen o en cómo parecen progresar, desviamos nuestra atención de lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y su plan para nuestras vidas. En lugar de medir nuestro éxito por los estándares del mundo, este versículo nos invita a medirlo por la fidelidad a Dios y su justicia. Un ejemplo bíblico que ilustra esta enseñanza es la historia de Asaf, el autor del Salmo 73. En este salmo, Asaf confiesa que casi perdió su fe porque veía cómo los impíos prosperaban mientras él sufría. Sin embargo, cuando entró en el santuario de Dios, comprendió que el destino final de los injustos era la destrucción, mientras que los justos serían recompensados por su fidelidad. Este cambio de perspectiva le permitió confiar en la justicia de Dios, sabiendo que la prosperidad de los impíos es solo temporal. En nuestras vidas, este versículo nos invita a detenernos cuando sentimos envidia o frustración al ver a los que parecen prosperar a pesar de su injusticia. En lugar de enfocarnos en ellos, podemos elegir enfocarnos en Dios,
sabiendo que su justicia y su recompensa son mucho más valiosas que cualquier éxito temporal. Además, este versículo nos enseña a confiar en el tiempo de Dios. A veces, parece que la justicia tarda en llegar, pero debemos recordar que Dios siempre ve y actúa en su tiempo perfecto. Para aplicar este versículo, podemos practicar la gratitud por lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas y confiar en que Él nos bendecirá de acuerdo con su plan y tiempo. En lugar de compararnos con los demás, podemos enfocarnos en cómo Dios está trabajando en nosotros, sabiendo que su justicia es segura y eterna. Número 15. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29, versículo 11. Este versículo, que es uno de los más conocidos de la Biblia, nos ofrece una promesa reconfortante de que Dios tiene planes buenos para nosotros. A menudo, cuando enfrentamos dificultades o incertidumbres en la vida, podemos sentirnos tentados a pensar que Dios no está en control, o que su plan para nosotros no es claro. Pero este versículo nos asegura que, aunque no podamos ver el panorama completo, Dios sí lo ve, y sus planes son siempre para nuestro bienestar y no para nuestra destrucción. El contexto de este versículo es muy importante. Fue escrito a los exiliados israelitas en Babilonia, quienes estaban lejos de su hogar y viviendo en circunstancias difíciles. Aunque estaban en un lugar de sufrimiento, Dios les asegura que sus planes para ellos no son de calamidad, sino de prosperidad futura. Esto es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios está obrando para nuestro bien. Este punto también nos invita a confiar en el tiempo de Dios. A veces puede parecer que los planes de Dios están retrasados o que no se cumplen como esperábamos. Pero aquí se nos recuerda que su plan es perfecto y que nos dará un futuro lleno de esperanza. Aunque el presente pueda ser difícil, podemos tener la seguridad de que el futuro en manos de Dios siempre es bueno. Un ejemplo de esto es la vida de José en el Antiguo Testamento. Después de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasar años en prisión injustamente, José podría haber pensado que Dios lo había abandonado. Pero al final, los planes de Dios se cumplieron, y José se convirtió en el segundo al mando en Egipto, salvando a su familia y a toda una nación del hambre. Los planes de Dios para José eran mucho más grandes de lo que él podría haber imaginado, y lo mismo sucede con nosotros cuando confiamos en sus caminos. Número 16. Dejando todo afán, haced saber vuestras peticiones a Dios en oración y súplica, con acción de gracias. Filipenses 4, versículo 6. Este versículo de Filipenses es una instrucción clara y práctica sobre cómo debemos manejar nuestras preocupaciones. Pablo nos anima a dejar atrás todo afán, lo que significa soltar la ansiedad, el estrés y las inquietudes que a menudo nos consumen. En lugar de aferrarnos a nuestras preocupaciones, se nos invita a llevar todas nuestras peticiones a Dios a través de la oración, la súplica y con un espíritu de gratitud. Profundizando en este punto, podemos reflexionar sobre la palabra afán. El afán, o la ansiedad, es una preocupación constante por lo que vendrá, por lo que no podemos controlar. Esta preocupación nos roba la paz, nos desvía de nuestra fe y nos hace sentir impotentes. Sin embargo, Pablo nos ofrece una alternativa poderosa. En lugar de dejar que el afán gobierne nuestras vidas, podemos entregarle esas preocupaciones a Dios en oración. Al hacer esto, no solo le pedimos ayuda a Dios, sino que también reconocemos su soberanía sobre nuestras circunstancias. El acto de hacer nuestras peticiones conocidas a Dios no es solo un acto de súplica, sino también de confianza. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios, le estamos diciendo, confío en que tú puedes manejar esto mejor que yo. Pero la oración no es solo pedir, también incluye la gratitud. La acción de gracias juega un papel crucial aquí, porque cuando agradecemos a Dios, incluso antes de que veamos la respuesta a nuestras oraciones, estamos demostrando una fe profunda en su bondad y en su capacidad para obrar en nuestra vida. Este versículo nos invita a vivir una vida de oración continua. No se trata solo de orar cuando estamos en problemas, sino de desarrollar una relación constante con Dios, donde cada día llevamos nuestras cargas a sus pies. Además, el hecho de hacerlo con gratitud nos recuerda que Dios ya ha sido fiel en el pasado
y lo será en el futuro. Al agradecerle por lo que ha hecho, fortalecemos nuestra fe para las dificultades que enfrentamos actualmente. Podemos profundizar en este punto, explorando cómo la gratitud cambia nuestra perspectiva. A menudo, nuestras oraciones se enfocan solo en pedir soluciones a nuestros problemas, pero cuando añadimos gratitud, nuestra mirada se eleva. Dejamos de ver solo nuestras dificultades y comenzamos a ver la mano de Dios obrando en todas las áreas de nuestra vida. La gratitud transforma la ansiedad en confianza y la súplica en alabanza. En la vida práctica, este versículo nos enseña a tener un corazón agradecido, incluso en medio de las pruebas. A veces, la ansiedad parece abrumadora, pero la oración y la gratitud son nuestras armas espirituales para combatirla. Podemos aplicar este versículo cada vez que el afán quiera apoderarse de nosotros. En lugar de preocuparnos, podemos detenernos, orar y agradecer a Dios por su fidelidad. Este simple acto tiene el poder de transformar nuestra mente y nuestro corazón, llenándonos de paz. Número 17. Nunca se dormirá ni se adormecerá el que te guarda. Salmos 121, versículo 4. Este versículo nos ofrece una imagen poderosa de la vigilancia constante de Dios sobre su pueblo. Nos asegura que Dios, nuestro guardián, nunca duerme ni se cansa. Mientras nosotros descansamos, Dios está despierto, velando por nosotros en todo momento. Este es un concepto profundamente reconfortante, especialmente en un mundo lleno de incertidumbre y peligro. A menudo, la preocupación surge de sentir que debemos estar siempre alerta, siempre listos para enfrentar cualquier amenaza. Pero este versículo nos recuerda que no estamos solos en esa vigilancia. Dios está siempre cuidándonos, incluso cuando nosotros no podemos cuidar de nosotros mismos. Podemos profundizar este punto reflexionando sobre lo que significa que Dios sea nuestro guardián. En la antigüedad, los guardias eran responsables de proteger a las personas y las ciudades de los ataques enemigos. Estos guardias se turnaban para asegurarse de que siempre hubiera alguien vigilando. Sin embargo, Dios no necesita turnos ni descansos. Su protección es constante, y su mirada nunca se aparta de nosotros. Él está siempre atento a nuestras necesidades, nuestras luchas y nuestras cargas. Este concepto de la vigilancia ininterrumpida de Dios es un recordatorio de su amor y cuidado por nosotros. A veces, en nuestras dificultades, podemos sentir que Dios está distante o que no está prestando atención. Sin embargo, este versículo nos asegura que Él nunca se distrae, nunca se cansa de cuidarnos. Incluso en los momentos en que no podemos ver o sentir su presencia, Él está allí, velando por nosotros. Un ejemplo bíblico que ilustra este concepto es la historia de Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Los profetas de Baal clamaban a su Dios para que enviara fuego desde el cielo, pero no hubo respuesta. Elías, burlándose de ellos, sugirió que quizás su Dios estaba dormido o distraído. Pero cuando Elías clamó a Yahvé, el verdadero Dios, él respondió de inmediato con fuego, demostrando que es un Dios que siempre está presente y atento a las necesidades de su pueblo. En la vida práctica, este versículo nos invita a descansar en la vigilancia de Dios. No tenemos que vivir con miedo o ansiedad constante, preguntándonos si estamos lo suficientemente preparados para enfrentar las dificultades de la vida. Dios está velando por nosotros, y su protección es más fuerte y más constante que cualquier otra cosa. Esto no significa que nunca enfrentaremos problemas, pero sí significa que nunca estaremos solos en ellos. Podemos aplicar este versículo recordándonos diariamente que Dios está cuidando de nosotros. Cada vez que nos sintamos abrumados o inseguros, podemos recordar que Dios, nuestro guardián, nunca duerme. Incluso cuando nos sentimos agotados, Él sigue trabajando en nuestro favor. Esta verdad nos da la confianza para descansar, sabiendo que estamos bajo el cuidado del Dios que nunca se cansa. Número 18. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, versículo 31. Este versículo es una declaración de confianza y victoria. Pablo, al escribir estas palabras, nos recuerda que, si Dios está de nuestro lado, ninguna fuerza puede prevalecer contra nosotros. Es un versículo que infunde valentía y nos da una perspectiva clara. Con Dios a nuestro favor, cualquier obstáculo o desafío que enfrentemos
palidece en comparación con su poder. Aquí se nos presenta una realidad inquebrantable. La presencia y el apoyo de Dios en nuestras vidas son más fuertes que cualquier oposición que podamos encontrar. Para profundizar en este punto, podemos reflexionar sobre lo que significa que Dios esté por nosotros. No se trata solo de que Dios nos observe desde lejos, sino que está activamente involucrado en nuestra vida, luchando a nuestro favor. Esto nos lleva a la imagen de un defensor, alguien que no solo nos apoya, sino que también se interpone entre nosotros y nuestros enemigos. Si Dios es ese defensor, ¿qué fuerza podría realmente amenazarnos? No importa cuán grandes parezcan los desafíos, ya sea una crisis personal, un problema financiero o una enfermedad, la presencia de Dios con nosotros es una garantía de que no estamos indefensos. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las batallas que enfrentamos. A menudo, sentimos que luchamos solos contra fuerzas mucho más grandes que nosotros. Pero Pablo nos recuerda que nunca estamos solos. Dios, quien creó el universo y controla todas las cosas, está de nuestro lado. Este conocimiento nos da una perspectiva completamente nueva sobre nuestras luchas. No somos víctimas de las circunstancias, sino que con Dios a nuestro lado, somos más que vencedores. Romanos 8, versículo 37. Un ejemplo bíblico que ilustra esta verdad es la historia de David y Goliat. David, un joven pastor, enfrentó al gigante Goliat, un guerrero experimentado y temido. Desde una perspectiva humana, David no tenía ninguna posibilidad de victoria, pero David sabía que no luchaba solo. Dios estaba de su lado. Con esa confianza, David derrotó a Goliat, demostrando que, cuando Dios está con nosotros, ninguna fuerza, por grande que sea, puede prevalecer. En nuestra vida diaria, este versículo nos invita a enfrentar nuestros propios Goliats con la misma confianza. Ya sea que estemos enfrentando desafíos en el trabajo, en nuestras relaciones o en nuestra salud, podemos recordar que Dios está con nosotros. No tenemos que temer ni sentirnos abrumados por lo que enfrentamos, porque Dios está de nuestro lado, luchando a nuestro favor. Aplicar este versículo en la vida diaria significa enfrentar cada desafío con una perspectiva de victoria. Cada vez que nos sintamos acorralados o superados por las circunstancias, podemos recordarnos a nosotros mismos que, si Dios está con nosotros, nada ni nadie puede estar en contra. Esta verdad nos da el valor para seguir adelante, sabiendo que el poder de Dios está de nuestro lado. Número 19. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6, versículo 34. Este versículo es una invitación a vivir en el presente, sin permitir que las preocupaciones sobre el futuro nos roben la paz de hoy. Jesús nos instruye a no preocuparnos por lo que traerá el mañana, ya que cada día tiene suficiente con sus propios desafíos. Al decir, no os afanéis, Jesús nos está llamando a confiar en la provisión diaria de Dios y a vivir con una fe constante, día tras día. Profundizando en este punto, podemos reflexionar sobre cómo la preocupación por el futuro puede consumirnos. A menudo, nos encontramos anticipando problemas que aún no han ocurrido, viviendo en la ansiedad de lo que podría pasar en lugar de disfrutar el presente que Dios nos ha dado. Sin embargo, Jesús nos asegura que el mañana se encargará de sí mismo y que nuestra preocupación no cambia nada. La preocupación no solo es inútil, sino que también es una falta de confianza en la provisión de Dios. Este versículo nos invita a confiar en el cuidado diario de Dios, sabiendo que Él está con nosotros hoy y estará con nosotros mañana. Así como Dios proveía el maná diario para los israelitas en el desierto, Él también nos dará lo que necesitamos cada día. No tenemos que acumular ansiedad sobre el futuro. En cambio, podemos vivir en el presente, confiando en que Dios proveerá para nuestras necesidades mañana, al igual que lo hace hoy. Un ejemplo de esta verdad es la historia de los israelitas en el desierto, cuando Dios les dio maná para comer. Cada día, Dios les daba lo que necesitaban para ese día, ni más ni menos. Si intentaban guardar más de lo necesario, el maná se echaba a perder. Esto les enseñó a confiar en la provisión diaria de Dios. Del mismo modo, Jesús nos invita a vivir un día a la vez, confiando en que Dios proveerá para el mañana.
Número 20. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4, versículo 19. Este versículo concluye nuestra serie con una poderosa promesa. Dios suplirá todas nuestras necesidades. No algunas, no solo las más urgentes, sino todas nuestras necesidades, según su riqueza y gloria. Esta promesa es una garantía de que Dios es nuestro proveedor en todas las áreas de la vida, no solo en lo material, sino también en lo emocional, espiritual y relacional. La frase «conforme a sus riquezas» indica que Dios no solo suple nuestras necesidades de manera limitada o mezquina, sino abundantemente, de acuerdo con sus recursos infinitos. Profundizando en este punto, podemos reflexionar sobre cómo Dios es nuestro proveedor en cada aspecto de la vida. A veces, limitamos nuestra idea de provisión a lo material, pensando solo en lo que necesitamos para sobrevivir. Pero este versículo nos invita a ver la provisión de Dios de manera más amplia. Él provee lo que necesitamos para nuestra paz, nuestro crecimiento espiritual, nuestras relaciones y nuestra misión en la vida. Dios no es un proveedor limitado, y su provisión no está restringida por nuestras circunstancias. A veces podemos sentir que nuestras necesidades son demasiado grandes o complejas para que Dios las maneje, pero este versículo nos asegura que Él tiene los recursos y la gloria para suplir todo lo que necesitamos. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Esperamos que estos poderosos puntos sobre confiar plenamente en Dios hayan sido de gran bendición para tu vida. Si te ha gustado este contenido, te invitamos a darle like, compartirlo con tus amigos y familiares, y dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber qué piensas y cómo Dios ha obrado en tu vida a través de esta enseñanza. No olvides suscribirte al canal para más contenido inspirador. Nos vemos en el próximo video.